Vamos a continuar con la parte correspondiente de la meningitis crónica, en este caso la meningitis tuberculosa. Como ya había comentado, tiene algunas particularidades. La diplopia por compromiso de los nervios craneales. La meningitis tuberculosa afecta más la base del cráneo, por tanto va a haber compromiso de nervios craneales. Tenemos el CIHAT también como un síndrome asociado, y hay también con frecuencia vasculitis, ¿ya? Yo les había comentado que el diagnóstico se hace con punción lumbar, se establece un ADA incrementado, y el PCR es de gran utilidad, aunque la sensibilidad es baja, 50%, así que es altamente específico, pero la sensibilidad es baja. Si la sospecha clínica es alta, el tratamiento se debe iniciar, ¿sí? Una particularidad en cuanto a su tratamiento, según al menos la norma del MINSA del 2013, es que frente a una tuberculosis extrapulmonar, en este caso con compromiso del sistema nervioso, se debe dar isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, 2 meses seguidos de isoniazida y rifampicina, 10 meses más, ¿ya? Algo también que incluye en esa norma es que debemos agregar corticoterapia, en este caso prednisona. Miren la dosis que es alta, 1.5 miligramos kilo al día de prednisona por 4 semanas con un descenso progresivo, es lo que comentan ellos, ¿sí? Entonces, esto son las consideraciones en la meningitis tuberculosa. Una no tanto meningitis, pero correspondería más con un compromiso medular crónico, eso sí, es la sífilis. La sífilis, ya les comenté, genera el tabes dorsal, ¿sí? El paciente típicamente va a tener un compromiso de la propiocepción, y en el diagnóstico también se va a realizar a través de punción lumbar, en el cual, a diferencia de la sífilis que manejamos a nivel sistémico, no se va a confirmar a través del FTA, sino a través del, perdón, está mal escrito y es BDRL. Las pruebas no treponémicas son las confirmatorias. Y si es que se llega a corroborar esta enfermedad, este síndrome, tenemos que dar penicilina cristalina sódica, 4 millones de unidades endovenosa cada 4 horas por 2 semanas, o la otra opción es la penicilina G procaínica, 2.4 millones intramuscular cada 24 horas, más Probenecid por 14 días. ¿Ya? Bueno, vamos a colgarnos de algunas otras manifestaciones crónicas de infecciones, ¿ya? El criptococo, alguna particularidad, tenemos que recordar su tratamiento, ¿sí? El criptococo es un paciente inmunocomprometido, puede ser un paciente mayor, o sea, un paciente oncológico, típico el paciente con HIV, el cual comienza a tener una cefalea, se sospecha una meningitis, y se encuentra a través de la tinta china o el criptotest, se encuentra evidencia de este germen. Entonces, lo particular en su tratamiento es el uso de anfotericina más flucitocina, ¿ya? Es por catéter venoso central, sí, también no creo que vaya a ser tema de pregunta, pero también hay que tener esa particularidad durante su tratamiento, ¿ya? En cuanto al toxoplasma, si bien es cierto, no produce una meningitis, pero es una infección crónica, sabemos que lo vemos sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos. El tratamiento es con pirimetamina, sulfadiazina, pirimetamina más clindamicina, trimetoprim, sulfametoxazol y ácido folínico. Ahora, voy a mencionarlo, no creo que sea motivo de pregunta, pero al menos saber que el tratamiento de elección es la pirimetamina, sulfadiazina, ¿ya? Luego, en cuanto a otra manifestación infecciosa crónica del sistema nervioso, son los abscesos cerebrales, ¿ya? En la clínica es un paciente que típicamente tiene cefalea, fiebre, focalización. No se tiene que presentar tampoco la tríada clásica, basta con evidenciar la lesión en anillo, ¿no? Captadora de contraste. Habitualmente se da por contigüidad. Es un paciente con una otitis, una sinusitis, una neumonía, en el cual el germen se ha instalado, ¿sí?, a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento, dependiendo del tamaño, puede llegar a ser quirúrgico, y adicionalmente ceftriaxona y metronidazol endovenoso. Hay un riesgo alto de epilepsia con estas lesiones, y no olvidar que también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias, una neurocisticercosis en su fase granulomatosa, ¿no? Toxoplasmosis también va a generar el mismo patrón, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Incluso las lesiones desminimizantes también pueden asemejarse muchísimo, ¿ya? Luego, ya desarrollamos infecciones bacterianas entre agudas y crónicas. Pasemos a la meningitis viral, que la verdad no tiene mucho, no es algo que tenga mucha información, por suerte no es algo muy preguntado, pero recuerden lo siguiente: es un paciente en el cual va a tener una meningitis aguda, en el cual el líquido va a ser casi normal, ¿ya? Con algunas anomalías leves en la glucosa, casi ninguna, en las proteínas sí, y en la celularidad incrementada, a predominio de linfocitos. Y podemos encontrar erupciones. El germen más frecuente, bueno, el virus más frecuente son los enterovirus,
Y si hay alguna consideración de infección viral que debemos de considerar, son las encefalitis. Estas sí requieren mucho cuidado. Se asemeja mucho a la meningitis, pero es un paciente en el cual todos los síntomas inician de golpe. Fiebre, trastorno de conciencia, también puede llegar a tener crisis. Entonces estos pacientes van a estar confusos, ¿no? Lo que le llamamos encefalopáticos, ¿sí? Y el germen que nos preocupa en sí es el herpes tipo 1, ¿sí? Pueden ser no herpéticas, las cuales pues no requieren gran cuidado, sino la herpética es la más severa, gusta de afectar más los lóbulos temporales y frontales. Y algunas pruebas que se complementan en el electroencefalograma se encuentran, no voy a hacer que les pongan unas letras extrañas como el término PLETS, que significan descargas epileptiformes periódicas lateralizadas, ¿sí? En la resonancia magnética, como ven en la imagen hacia el lado derecho, vemos un compromiso de edema a nivel del lóbulo temporal. En la punción lumbar se puede incluso encontrar un líquido hemático, y es a partir de donde se tiene que hacer el PCR para herpes. El diagnóstico habitualmente es con PCR, pero si la sospecha es alta y aún con el PCR negativo, se tiene que dar aciclovir. ¿Cuánto? 30 miligramos kilo endovenoso dividido en 3 dosis por 21 días, ¿no? Luego, bueno, ya esto muy aparte, no creo que vayan a preguntar, pero no vaya a ser que alguien por ahí ponga el término cuerpos de negri o inclusión de negri, se corresponde con la infección por rabia. Tenemos todavía rabia en el Perú, así que no vaya a ser que lleguen a preguntar. La neurocisticercosis, en la cual sabemos que el adulto se infecta habitualmente por huevos que puede él mismo eliminar a partir de un adulto parásito instalado en su sistema digestivo o de algún contacto habitualmente. Es la causa más importante de crisis epiléptica y habitualmente genera síntomas a partir de la degeneración. O sea, tenemos una fase quística, una fase coloidal en la cual ya el parásito comienza a degenerar, una fase granulomatosa o una fase calcificada. La fase granulomatosa y la coloidal son las que desencadenan habitualmente síntomas, habitualmente crisis convulsiva. Luego otro germen otro agente que puede generar una infección del sistema nervioso central es el virus JC. Produce leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿En qué pacientes se ve? Pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? También hay, ahora que se está utilizando la terapia biológica, en particular es el caso del natalizumab, en el cual se hace PCR para virus JC y determina si el paciente es portador o no de este virus, porque si es que se le da este fármaco, natalizumab, puede llegar a desarrollar esta encefalopatía multifocal progresiva, para la cual lamentablemente no hay tratamiento. El paciente fallece al poco tiempo, ¿sí? Entonces el típico caso va a ser un paciente HIV positivo, en el cual comienza a tener síntomas focales, progresivamente síntomas focales de múltiple naturaleza, ¿no? Frontal, temporal, en múltiples ataxias, puede tener una presión, y a nivel del encéfalo se ven estas lesiones inflamatorias dispersas, ¿ya? Otro agente infeccioso a considerar también es el Creutzfeldt-Jakob. Este es producto de una infección por priones. Es la única forma en que tenemos, al menos en nuestro medio, de esta enfermedad, bueno, de estas enfermedades infecciosas. La clínica típica es un paciente el cual progresivamente comienza a tener demencia rápidamente progresiva, síntomas focales como piramidalismo, ataxia, alteraciones cerebelosas, y últimamente, o sea, ya con la enfermedad avanzada, comienza a tener mioclonías, y típico es mioclonía más demencia rápidamente progresiva. El diagnóstico se hace confirmatorio a través de la anatomía patológica, pero casi nadie hace anatomía patológica, entonces nos apoyamos en resonancia, la cual evidencia una hiperseñal a nivel de ganglios basales y a nivel cortical. El electroencefalograma evidencia ondas bifásicas, y además se hace una punción lumbar en la cual se identifica la presencia de la proteína 1433. Cualquiera de estos tres hace el diagnóstico posible, ¿sí? O sea, es un criterio, llega el diagnóstico a un diagnóstico probable, ¿ya? Cualquiera de estos tres criterios. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca, ahora pasando a otro tema, de las enfermedades desmielinizantes. Las voy a pasar un poco rápido porque esto ya no es un tema muy preguntado, así que vamos a pasar. Básicamente vamos a hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se va a presentar en jóvenes como un déficit focal agudo, así como un adulto hipertenso diabético tiene un infarto. Un paciente joven con un déficit focal agudo puede tener una lesión desmielinizante, así que se va a comportar idéntico a
a un infarto cerebral, pero en jóvenes. ¿Listo? Entonces es la esclerosis múltiple la forma más frecuente, se presenta en jóvenes, es más frecuente en raza caucásica, eso es cierto, ¿ya? Ahora, en el cuadro clínico, típico de inicio, síntomas motores, sensitivos o la neuritis óptica que ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Entonces es un paciente en el cual comienza a tener un escotoma seco central, en un ojo, en el cual además presenta dolor a la movilización ocular. ¿Correcto? También pueden presentarse algunos síntomas poco frecuentes de ver, que a veces se ve también en enfermedades vasculares, pero como estas son lesiones pequeñas, desmineralizantes, pueden llegar a ser tan puntuales como generar una oftalmoplegia internuclear, por ejemplo. Hay síndromes de 1,5, ¿ya? Entonces hay variantes que se van a presentar, ¿sí? Luego, como les comenté, la neuritis óptica es una de las manifestaciones más frecuentes, ¿sí? Se presenta una desaferentación, por lo cual a veces no voy a hacer que les pregunten y les pongan que se encuentra en el paciente un fenómeno de Marcos-Gunn, en el cual significa que el paciente al ponerle la luz al ojo afectado, en lugar de contraerse la pupila, se dilata, ¿ya? Puede haber compromiso cerebeloso, ¿sí? Y no es frecuente, pero también puede haber un trastorno psiquiátrico, o sea, un deterioro de la mente del paciente, ¿ya? Lo que tienen que recordar es que de las formas clínicas la más importante es la recurrente remitente, la cual se presenta en el 85% de los casos, y lo más importante, que es la única que tiene tratamiento. La recurrente remitente es la única en la cual se puede tratar, a diferencia de la secundariamente progresiva, la primaria progresiva, la progresiva recurrente, ¿no? Entonces, tenemos la definición de brote, o sea, lo que sería por un déficit focal agudo, el cual debe perdurar al menos 24 horas. Si el paciente ya tiene el diagnóstico de una esclerosis múltiple, se le debe solicitar una resonancia, la cual debe corroborar los criterios del McDonald: dispersión en tiempo y dispersión en espacio. Dispersión en tiempo, o sea, lesiones agudas y crónicas. Las agudas captan contraste, las crónicas no captan contraste, y dispersión en espacio se refiere a un compromiso en múltiples niveles del encéfalo, ¿sí? Cerebeloso, yuxtacortical, ¿no? No creo que eso sea motivo de pregunta, pero hay que saberlo. También habitualmente se les hace potenciales evocados visuales para corroborar la presencia de una neuritis óptica, la cual es una enfermedad desmielinizante del nervio óptico. Habitualmente retrovulvar, como les comenté, y por tanto sin alteración en el fondo de ojo, porque no genera alteración de la papila, ¿ya? Por eso retrovulvar. Acá se ven los dedos de Dawson, en la resonancia ven cómo emergen a partir del cuerpo calloso estas lesiones desmielinizantes, ¿ya? En cuanto a la punción lumbar, se debe corroborar un proceso inflamatorio intrarraquídeo, o sea, se debe encontrar un proceso inflamatorio en la médula, bueno, dentro del sistema nervioso central, y por tanto se hace una muestra pareada de proteinograma electroforético en líquido cefalorraquídeo y en suero, y se debe demostrar la actividad en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que se encuentra? Bandas oligoclonales, ¿no? En cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento consiste, bueno, al momento se dispone de fármacos, se llaman modificadores de la enfermedad, el interferón beta y el acetato de glatirámero, que son los que disponemos en nuestro medio, pero se están incluyendo nuevos fármacos como el natalizumab, ¿sí? Esto, no se olviden, es para esclerosis múltiple recurrente remitente. Las demás no se ofrece tratamiento. El tratamiento para los otros casos es sintomático, para contrastar la rigidez, puede tener también mioclonías, ¿ya? Luego vamos a pasar a desarrollar un par de temas que podría ser motivo de pregunta, ¿ya? El caso de la encefalopatía de Wernicke es un paciente, el típico paciente es un paciente que no tolera la vía oral, sea una gestante que vomita, sea un alcohólico que no consume alimentos, en el cual se da por deficiencia de B1, comienza a tener trastorno de conciencia, ataxia, nistagmo. Entonces esa es la triada clásica de la encefalopatía de Wernicke. Si es que no se llega a corregir, puede llegar incluso a producir la muerte, ¿ya? Entonces, el diagnóstico idealmente es a través de la transquetolasa, la cual no se dispone, al menos no hay chance de dosar. Habitualmente realizamos a través de una resonancia, se ve una hiperseñal a nivel del acueducto de Silvio, y el tratamiento obviamente es corregir la deficiencia con tiamina endovenosa, ¿ya? Luego,
Esto ya les comenté un poquito, la degeneración combinada subaguda la vimos en la parte de lesiones medulares, se debe a una deficiencia de B12, hay un compromiso de cordón posterior y de la piramidal, por tanto tenemos hiperreflexia y alteración de la propiocepción, del tracto epicrítico, de la la percepción vibratoria, ¿ya? Entonces típico es un paciente que tiene por alguna razón una mala ingesta de B12, habitualmente un paciente con una gastritis crónica, un gastrectomizado, ¿no? Un paciente con una anemia perniciosa, en el cual tenemos este tipo de alteración de la médula. El tratamiento obviamente es corregir la deficiencia, ¿ya? Y se da con B12 intramuscular. Sesiones diarias, luego se da semanalmente y finalmente mensualmente en adelante, ¿sí? Me parece que ahora vamos a proceder a una pausa para reiniciar la segunda exposición de neurología.